Creo que hay gente que estaba esperando que habláramos un poco de ese proceso narrativo, ¿verdad? Para que gente muy interesante nos cuente de ese proceso narrativo. Y acompaño hoy a Andrea Chapela de México, a Daniela Tarazona de México también y a Carlos Cortés de Costa Rica. Un poco más adelante mencionaremos algunas de sus obras vinculadas con el tema que nos ocupa hoy. Y yo quiero establecer el marco del diálogo y quiero empezar, muchos de los que están aquí probablemente se van a sonreír, quiero empezar por donde casi todo comenzó, que fue por Cervantes. Decía Cervantes, se dijo de él durante mucho tiempo que cuando escribió El Quijote no tenía un plan narrativo, que lo escribió así, tal y como le salió, ¿verdad? Pero hay una aventura en El Quijote, la aventura del Caballero del Lago, en la que se dice que el arte impone sobre la naturaleza una orden desordenada y que gracias a esa orden desordenada el arte supera a la naturaleza. Quizás ese es el punto de partida, ¿no? Y mi pregunta para que empecemos a charlar es cuando hablamos, como nos toca hoy, de narrativas que desafían el orden. ¿Quién impone el orden? ¿Qué es el orden en la literatura para que lo tengamos que desafiar? Es decir, partimos de algo que se considera lo normal, lo preceptivo, y después lo rompemos, o romper el orden es la razón de ser de la literatura desde el principio. Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí en esta primera mesa, por invitarnos como siempre. El orden en general, el orden en la literatura es uno de los temas que a mí me interesa más, tal vez porque a diferencia de otros escritores que entran a la literatura como por un romance con el lenguaje, yo entré porque a mí lo que me encanta es ordenar historias. Y yo soy una persona que comienza con las estructuras de las historias antes que con las historias mismas. Y entonces, bueno, cuando hablamos de un orden, que yo no creo que las historias desafíen un orden, sino que cada historia te pide un orden particular. Pero si pensáramos en cuál podría ser ese orden canónico que estamos todos luchando con ser y no ser, pues sería el orden cronológico, ¿no? Esta idea como de que hay unas cosas que suceden una detrás de otra en el tiempo. Pero cuando yo pienso, y por lo que yo digo que cada historia te pide su propio orden, es que yo pienso que de una manera muy básica y muy, muy burda, podríamos definir la literatura como el ordenamiento de hechos, el ordenamiento de información. Creo que a veces escribir es solo ordenar información una detrás de otra para generar un efecto en el lector. Y entonces la gran pregunta es cuál es el efecto que quieres crear y cómo vas a tomar toda esta información que se genera como una historia y vas a poner una pieza detrás de otra. Entonces, para mí un poco la pregunta no es qué desafía el orden, porque cada historia, incluso las más surrealistas y más extrañas, tienen una lógica interna que está operando y que te da un proceso de ordenación, que a lo mejor es para atrás, a lo mejor es roto, a lo mejor es trenzado, hay muchísimas formas, pero que al final el gran problema es, tú tienes mucha información y cómo la vas a poner en un libro, y la naturaleza de un libro es que una palabra vaya detrás de otra y una página va detrás de otra y un capítulo detrás de otro, entonces pues toca ponerle algún tipo de orden. Es decir, digamos que partiríamos de un orden básico, que sería ese orden básico, entre comillas, ¿verdad? Ese orden lineal, cronológicamente. Entonces, como dice Andrea, ¿es primero la historia o es primero la estructura? Cuando uno redacta o cuando uno quiere hacer narración. Sí. Bueno, buenos días. Yo quiero solo rápidamente agradecer la invitación a este festival. Ha sido una experiencia fantástica y me maravilla también poder convivir con tantos colegas y compartir con quienes asisten hoy. Muchas gracias. Es un gran tema también para mí, coincido con lo que dices, Andrea, que cada texto demanda un tratamiento distinto. En mi caso
sí un poco tiene que ver con la excursión, o sea, como con irse de, desplazarse de un orden, ¿no? De ese cierto estado cotidiano, tal vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sí, la escritura, la literatura presenta cada uno de los textos, digamos, una lógica interna distinta y además una lógica interna que para mí implica una huida, un atravesar varios umbrales, un escapar, ¿no? Bueno, para mí desde el principio leer y escribir fueron esa posibilidad de fugarme, de darme a la fuga del orden con el que vivía a diario, ¿no? Y bueno, creo que en esa búsqueda a mí lo que me ha ocurrido es que como se me han presentado las 3 novelas que he publicado y la 4ª que voy a publicar, ha sido a través de personajes, primero de un personaje protagonista y luego de escenas, ¿no? De ese personaje. Entonces la escritura va siendo como una especie de bordado, ha sido para mí como alrededor de esa escena lo que va surgiendo y qué pide ese personaje, qué mundo pide y en dónde se va a mover, ¿no? Entonces yo me pierdo, la verdad, es que me doy esa oportunidad y me gusta también perderme dentro del propio texto y más o menos a la mitad del camino hago una especie de mapa para también comprender algunos, digamos, vasos comunicantes como internos, digamos, de esa excursión, ¿no? de esa indagación acerca pues, del tema, del personaje protagonista. Y bueno, a mí me ha también resultado muy importante sostener con mi escritura y buscar también libros que presenten la posibilidad de escuchar a esa voz, a ese otro distinto, ¿no? Creo que la literatura trabaja con la riqueza, con la diferencia, con las posibilidades de significado, con esto que decía de la fuga. Y bueno, también creo que tiene atributos y también ahí me ha interesado en el aspecto de algunos textos que han tenido que ver con lo fantástico, cruzar el umbral hacia lo extraño, ¿no? Lo extraño que también no es lo que está ordenado, ¿no? Es justamente lo que está roto. Y en eso extraño, a mí me parece que hay pues también una potencia muy grande de transgresión y que creo que en el mundo contemporáneo es muy importante darle lugar a esa transgresión, ¿no? a un rebelarse ante digamos, un sistema que de pronto pretende que tengamos lecturas semejantes, que nos gusten las mismas cosas, que pensemos de manera parecida o que nos inclinemos hacia las cosas que pueden correr mejor en el mercado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso, yo diría que para cerrar la respuesta, pues que ese orden implica, sí, atravesar un umbral y que en ese otro lado está, no en el sentido de lo horrible, pero sí de lo inquietante, lo monstruoso, que justamente tiene que ver con lo que no está en el orden de lo establecido, sino lo que rompe, ¿no? con lo establecido. Carlos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí y repitiendo las palabras de las colegas que me antecedieron, pues bueno, muchísimas gracias por la maravillosa acogida en estos días. Decía William Faulkner, el escritor estadounidense, que el escritor que se preocupara por la técnica tenía más bien que dedicarse a la mecánica. Y bueno, yo creo que lo que quería decir es que habitualmente es difícil separar algo que en realidad viene de la teoría literaria y no del proceso creativo, que es separar la forma y el contenido. Esto es una cosa muy, muy artificial completamente, ¿no? La literatura, particularmente diría yo que la narrativa o la ficción,
propone la suspensión del tiempo normal, digamos. Propone la suspensión de la inverosimilitud, como decía un poeta inglés. Creo que alguna vez le escuché a Juan Villoro, y al citarlo, pues aquí me juego el riesgo de que Juan se levante, que anda por aquí, y me diga, no, yo no dije eso nunca, ¿verdad? Pero creo que Juan decía que el personaje más importante en toda ficción era el narrador. Y yo creo que lo creo firmemente. Y creo que lo que determina el proceso creativo es la escogencia de esa voz narrativa, que es la que va a proponerle un orden tanto al proceso creativo como al lector, evidentemente, porque es a través de esa voz narrativa que todos los vasos comunicantes que van a conformar las capas o las dimensiones que establece un texto literario van a comunicarse o no muchas veces, evidentemente, con el lector. Yo aquí marcaría como dos grandes tradiciones narrativas, si se puede hablar de alguna forma. Hay una es estos escritores que de alguna manera escriben siempre la misma obra a lo largo de toda su vida, digamos, están como cultivando y como llevando agua a un pozo, un poco al mismo pozo ficticio, estableciendo un mismo imaginario, ¿no? Y aquí sería tal vez entre nosotros, pues el caso paradigmático sería un García Márquez. En otro extremo completamente sería el mismo Marías, por ejemplo, que pienso que estaban escribiendo siempre un nuevo capítulo de un imaginario que vendría a ser este orden que vos establecías. Para mí un poco el caso contrario sería un Carlos Fuentes, por ejemplo, que buscaba en cada libro de alguna manera una forma ideal que se construía y se destruía en ese mismo libro. Uno lee las novelas de Fuentes y bueno, aparentemente el que escribió Aura no tiene nada que ver con el que bueno, por supuesto que hay muchísimos elementos estilísticos que vendría a ser otra cosa para rizar un poco más el rizo, ¿no? Pero es muy diferente al de Terra Nostra, que es una novela descomunal al mismo tiempo, ¿no? O todo un ciclo experimental. Por lo tanto, estamos aquí hablando casi que de un escritor de escritores y de muchísimas voces narrativas. Yo al principio creía que era, en mi caso personal, un escritor obsesivo, que siempre de alguna manera, digamos que formaría parte del primer grupo, que siempre estaba escribiendo el mismo libro, pero bueno, poco a poco me he ido pasando como al segundo y he descubierto un poco como Andrea y Daniela lo acaban de explicar, pues que uno a partir de tal vez no tanto de una idea como de una visión o de una cierta alucinación, a partir de la cual uno comienza a tratar de estructurar algo, acercarse a un mundo. Yo recuerdo, Borges tenía una imagen muy bonita, que él decía que que escribir un cuento era como tomar un avión e irse acercando poco a poco a una isla, que uno la va viendo a la lejanía, a la lontananza, y que poco a poco iba acercándose hasta aterrizar en ella. Entonces eso definiría bien mi proceso creativo. Hablando del proceso creativo de Carlos, a mí me encanta Larga noche hacia mi madre, que creo que puede venir al hilo, ¿no? En el ejemplo de una narrativa que rompe precisamente esas líneas cronológicas que podrían referirse a ese orden establecido, ¿no? Porque ese narrador, esa primera persona que nos cuenta la historia, va acercándose casi a tropezones, a trompicones, ¿no? Con su propia historia, en esa búsqueda hacia atrás de su madre, ¿no? Y de esa mujer que él dice de las gavetas secretas, ¿no? Y al final las gavetas secretas no son más que la historia, que la memoria de nuestra propia vida, ¿no? Entonces dice el narrador, el protagonista de la novela, las verdades que guardó, refiriéndose a su madre, bajo su posesión las dividió y repartió en compartimentos estancos, de modo que nadie pudiera conectar la verdad.
El fondo de su corazón siempre fue insondable, una gaveta de doble fondo. Entonces, es quizás ese relato fragmentado, y te lo pregunto a ti como autor de la obra y a los demás, ese relato fragmentado, ese buscar esa forma no lineal, la forma de llegar a la memoria, a esos recuerdos, de bucear en el pasado. Bueno, justamente, digamos, aquí descubriste, para decirlo de alguna manera, uno de los secretos de esa novela. A ver, el tema, digamos, el doble fondo, digamos, la historia secreta, que diría Piglia, de esa novela no es tanto un hijo que acompaña la agonía de su madre en un hospital psiquiátrico, que vendría a ser, digamos, la historia lineal, la trama, ¿no? Sino el descubrimiento de una voz narrativa, que es finalmente la identidad del narrador protagonista, justamente, y que digamos, que se va desde una absoluta destrucción, digamos, de la personalidad, yo la llamaría deconstructiva, digamos, de alguna manera esos pedazos o esos fragmentos narrativos se van uniendo hacia el final, porque el mismo narrador descubre la manera en que puede narrar esa historia, que es finalmente la manera en que puede comunicarse, si es que la comunicación es posible, digamos, entre un hijo y una madre, porque esa es la gran pregunta que atraviesa el relato, si esa comunicación que ha sido rota durante décadas por todo el resto de lo que se cuenta, digamos, todas las subtramas, etcétera, ¿no? Es posible restablecerla hacia el final. Y bueno, sí es un buen ejemplo de lo que algún autor llamaba los vasos comunicantes, que es cómo, digamos, cómo pequeñas historias van destilando de alguna manera una voz narrativa común que a veces sigue siendo fragmentaria, pero bueno, que va en busca, como los ríos subterráneos que de alguna manera van a caer a un mismo pozo. Claro, que confluyen. Y en esa línea de esas historias que se bifurcan, que confluyen, que se separan a veces, ¿no? Que creo yo que no las hemos inventado los contemporáneos, ¿verdad? Por más que ahora se tache de que se buscan esas nuevas estructuras narrativas, ¿no? Que son tan antiguas como nuestra necesidad de contar. Por ejemplo, Andrea, en Todos los fines del mundo, que ya hablamos por aquí ayer, ¿verdad?, nos cuenta el futuro y nos cuenta el pasado del futuro. Entonces, es una manera de jugar con el tiempo. Al final, también lo dijimos ayer, por cierto, podríamos invitar a la madre de Andrea para que nos explique eso del tiempo helicoidal, que me pareció maravilloso, porque creo que en algún momento, sin explicación, llegué a vislumbrar que podría ser eso, ¿no? Que esa podría ser la respuesta. Dice la protagonista de Todos los fines del mundo: si no los escribo, los voy a perder. Es verdad que Agustina nos recomendó escribir para soltar lo que estamos cargando del pasado, pero yo quiero escribir para recordar y no para olvidar. Es decir, cuando escribimos sobre el futuro, Andrea, cuando nos inventamos ese futuro, no para que sea posible, sino solo para inventárnoslo, ¿estamos hablando del presente realmente? ¿Estamos suspendiendo el tiempo? Sí, bueno, de alguna manera creo que toda escritura abre un tiempo nuevo, que de alguna manera, un poco como ya lo decía Carlos, el tiempo narrativo es muy distinto al tiempo real, y el tiempo dentro de una novela, incluso la más cronológica, está ordenado de una manera en la que nosotros no podemos ordenar el tiempo, ¿no? Y en realidad creo que las novelas, esta es una novela también contada en primera persona, que en su estructura son 3 partes, y cada parte de alguna manera recontextualiza la anterior, te hace darte cuenta de realmente qué es lo que estuviste leyendo, y como que de alguna forma el juego, ahí sí a lo mejor entre autor y lector cambia con cada una de las partes, pero dentro de cada parte tienes a un personaje que está tratando de narrar algo que la obsesiona, y que está tratando de jalar
y que de manera no cronológica, sino un poco más en este mismo sentido de cómo vivimos nosotros la memoria del tiempo, ¿no? En el hecho de que a veces un pequeño recuerdo nos manda más al pasado y nos regresa al presente, la forma en la que los espacios y las personas, ¿no? Tienen como muchas capas de tiempo dentro de ellas, y entonces uno puede estar sentado en un lugar pensando en el día anterior y cómo ese día anterior también te remite a algo en la infancia, ¿no? Y de alguna manera, en nosotros, en esta subjetividad que somos, eso sucede todo a la vez, una sobre otra, ¿no? Pero cuando uno se siente a escribir un libro, a indagar en estas subjetividades, pues hay que ponerlas de alguna manera una detrás de otra. Y ahí lo que estás tratando es, para mí, que es una de las cosas más difíciles, porque es una que no pasa ni en el libro ni en el escritor, es hacer que suceda algo en el lector, ¿no? La manera en la que uno va presentando estos hechos, estos sentimientos, todas estas cosas que suceden dentro de esas personas imaginarias que son los narradores y los personajes, lo presenta uno de cierta manera, ¿no? Por más que la literatura sea esta como combinación mágica de forma y fondo, también hay una cosa está hecha a propósito, ¿no? Yo coloco las cosas porque espero que las personas sientan ciertas cosas y quiero que se conmuevan en ciertos momentos y quiero que a lo mejor el personaje les mienta y ellos se den cuenta, o esas personas se den cuenta después de esa mentira y se sientan igual de engañados que a lo mejor otros personajes, ¿no? Entonces es un juego. Aunque mucha de la novela es un pacto entre el narrador y el lector, también hay un juego más grande entre la persona que es el autor y el lector, de decirte, a ver, yo te estoy contando algo y sé que te estoy contando, confía un poco en que esta arquitectura que te estoy colocando aquí, que sí, que tiene vida y tiene memoria, de alguna manera nos va a llevar a algún lado, ¿no? Es este viaje del que hablaban mis compañeros. Entonces, para mí hay algo muy emocionante en crear esas estructuras y en pensar a veces, no sé, muchas veces los escritores dicen o recomiendan, ¿no?, que no hay que pensar en el lector mientras uno escribe o que uno es el lector o cosas así, pero yo pienso mucho no sé si en los lectores, pero hay un tipo de lector, ¿no?, con quien yo estoy jugando, ¿no?, y a quien yo estoy engañando, y a veces le digo, bueno, te voy a dar un poco de emoción y vas a querer estar aquí, ¿no? Y para mí sí hay un pacto de esa persona que va a existir, que va a leer, con quien yo estoy entablando un juego, un divertimento, y es como, bueno, yo te voy a ir moviendo por esta historia y, bueno, y te prometo que algo saldrá de aquí, Por ¿no? supuesto. Yo hablo siempre de ese pacto que hay que establecer, que no lo he dicho yo, lo ha dicho mucha gente, cuando uno abre un libro, ese pacto de lectura, ese entregarse, dejarse llevar, a ver a dónde me lleva, porque si no, no tiene ningún sentido la lectura. Entonces, la verdad me reconforta saber que el escritor, quizás algún escritor del otro lado, está pensando también en establecer ese canal, ¿no?, ese pacto, aunque sea de manera voluntaria en determinados momentos, ¿no? Sí, perdona que hable otra vez, pero oyéndote, pensaba cómo también a mí algo que me reconforta es pensar que cada libro le enseña a su lector cómo se lee, ¿no? Y que los libros, eso, claro. Yo a veces pienso, es que tenemos una gran suerte los escritores de que los libros se lean, sabemos el orden en que la gente lo va a leer, ¿no? Es como una pintura o una película que cada quien puede ver lo que le dé la gana en el cuadro. En el libro los lectores solo ven lo que uno les enseña. Claro. Y las palabras que uno pone frente a ellos, en el orden que uno decide poner esas palabras. Y entonces uno puede enseñarle a leer el libro que es como yo te propongo, ¿no? Es como desde la primera palabra yo te voy a enseñar a leer este libro. Y cada libro entonces en este cruzar el umbral, en este llegar a lo extraño, pues sí, te va enseñando cómo entender eso, ¿no? Y eso a mí me reconforta también. Perdón, un poco cada libro trae un manual de instrucciones, ¿no? Total. Indudablemente. Algunos, como en la vida real, los manuales de instrucciones son muy complicados, sí, ¿verdad? Y algunos son, este pacto lector es muchísimo más sencillo y si se quiere, y algunos son absolutamente abiertos a las posibilidades de la imaginación del mismo lector. Pero creo que es una gran mentira
estos escritores que dicen yo nunca pienso en el lector, me parece que esto es Me alegro. totalmente, esto es el romanticismo, esto no es verdad, eso no es cierto. Sí, sí. Hablando de a dónde nos llevan, ¿no?, esos distintos caminos de la estructura literaria que se bifurca, que se pierde un poco. Decía antes Daniela, y me interesa porque, claro, si rompemos con ese orden, si buscamos un orden diferente, probablemente sea absolutamente imprescindible cuando queramos representar un protagonista diferente, cuando queramos hablar de lo distinto, de lo extraño. Por ejemplo, en el caso de Daniela Tarazona, el animal sobre la piedra se mencionó ayer, ¿no?, esa mujer que se metamorfosea en iguana, ¿verdad? Claro, si vamos a hablar de lo extraño, del otro, de lo diferente, si vamos a hablar desde la inestabilidad mental, si vamos a hablar desde la enfermedad, como en Isla Partida, si vamos a hablar desde otro universo, tenemos que crear una estructura diferente, es decir, la literatura que rompe ese orden cronológico o la literatura en general, creo yo, esa es mi opinión, nos sirve para hablar de lo diferente, de lo otro, para sacarnos de la burbuja. Sí, definitivamente creo que sí, ¿no? Y eso diferente siempre es misterioso, ¿no? Es decir, en la vida lo es. Cuando alguien atraviesa una enfermedad o un proceso difícil, digamos, orgánico, o sea, digamos, en el cuerpo o en la mente, es difícil entenderlo, ¿no? Por más que esa persona nos diga lo que está atravesando, que los médicos nos expliquen, yo creo que el misterio también tiene que ver con cierto punto como con la experiencia más íntima, con lo más, con la soledad más característica, ¿no?, que atravesamos los seres humanos, ¿no? Y en ese misterio, bueno, a mí me ha interesado descomponer la forma de, digamos, como en mi primera novela, quizá creo que es la más, entre comillas, convencional de mis novelas, porque hay una trama muy clara, creo que se puede ver, ¿no? Esta mujer que pierde a su madre, hace un viaje y en el trayecto empieza a notar los cambios en su cuerpo, en los sentidos, digamos, en la percepción en general, ¿no? Pero allí pasan cosas como que yo llevé, digamos, a un lugar más extremo, en El beso de la liebre y en Isla Partida, que ya todavía más, que es la desviación a través de la elipsis, ¿no?, que creo que es una figura también, que es el del territorio del misterio, pero de lo común también, ¿no?, de lo que no se dice, pero que se puede suponer, ¿no? En esas estructuras rotas, yo he trabajado mucho con la huella que he procurado dejar a quien está del otro lado, a veces quizá de una manera más extrema que otra, pero bueno, por ejemplo, en El beso de la liebre está muy atravesado el tema en todas, ¿no? Pero ahí el tiempo incluso, es decir, avanza y retrocede, ¿no? Es como una especie de costura, ¿no?, que uno tira la puntada para atrás, porque creo que la vida también se parece mucho a eso, la experiencia se parece mucho a esa fragmentación, la memoria también, ¿no? Estamos hechos, pues sí, como de partes, ¿no? Esa desestructuración, esa fragmentación, para mí ha tenido también que ver con la memoria, con el desconocimiento que podemos tener, que no sé, que yo he compartido también con otras personas con respecto a nuestra propia historia, ¿no? Quiénes hemos sido y en ese quiénes hemos sido, si nos reconocemos hace 20 años, si podemos decir qué extraña era mi vida, cómo percibía el mundo entonces y cómo lo percibo ahora. Y creo que pues, la escritura para mí ha tenido que ver con toda esa búsqueda de la identidad, de una concepción, digamos, como de una visión de collage del tiempo, de las experiencias. Y bueno, sí, en Isla Partida, atravesado también por un proceso mental de una alteración muy profunda de la percepción, hay en lo que mencionabas, Carlos, en el punto de vista, pues hay un juego en las voces, ¿no? Hay una parte escrita en segunda persona, una en tercera y a veces un momento que apunta a una primera, ¿no? Y el punto de vista ahí está dislocado
porque la protagonista ha experimentado una escisión, una división en su mente, entonces se ve como un tú, ¿no? Se ve como ella, ¿no? Y una parte recuerda su historia, recompone sus vivencias de la niñez, por ejemplo, en algunos momentos, y otra parte decide irse a morir a una isla, ¿no? En ese sentido, también la estructura y el título tienen que ver con lo que está dividido, con la isla partida, como nuestro cerebro, que es una isla partida, y como sí creo que la forma misma del libro, que es como una isla que va desprendiéndose hasta hacerse, alguien decía, ¿no? Es archipiélago, ¿no? Así, bueno, algo así. Bueno, al final estamos hablando de personajes, historias que necesitan crear, ¿no?, su propia estructura para ser contados. Si vamos a contarlo diferente, si vamos a plantearnos el tiempo no cronológicamente. Recordaba cuando hablaba Daniela de una novela que se ha mencionado mucho aquí, Memorias de Adriano, cuando Adriano decía, para mí es lo mismo 10 años en las legiones que una mañana en Atenas, ¿no? La percepción completamente diferente del tiempo cuando lo miramos desde el punto de vista personal, ¿no? Y creo que la literatura nos ayuda a comprender eso y también me encantó eso que dijo Daniel ayer de que el libro viaja hacia el futuro. El lector lee ese libro que estuvo escrito antes, mucho antes a lo mejor, pero el escritor deja su libro hacia el futuro, ¿no? Ese juego con el tiempo creo que está en la base de lo que significa contar historias y de lo que significa escribir. Decía en el libro, precisamente en El animal sobre la piedra, ese personaje, ¿no?, le dice a su acompañante en un momento, eres un animal prehistórico y estás viendo transcurrir el tiempo que nadie más ve. Entonces, quizás el protagonista, el narrador, el escritor es aquel que ve ese tiempo que nadie más ve y es capaz de contarlo, bueno, porque probablemente, como decía Ángel González, nosotros tenemos la sensibilidad para verlo, pero no sabemos contarlo, ¿no? Por eso agradecemos tanto a la narración. La literatura, al final, como una forma de conocimiento de uno mismo y de conocimiento del mundo, ¿no? Desmontar esos relatos impuestos es misión de la literatura. Se escribe literatura para desmontar esa burbuja, para desmontar el relato impuesto, para dar voz a aquel que no la tiene, para dar voz a uno mismo. Bueno, yo creo profundamente en la literatura como una forma de conocimiento. Creo que en una de las primeras sesiones que se hablaba del boom, o no recuerdo si fue en el homenaje a Vargas Llosa, cuando Juan Gabriel nos hablaba de que había sido un poco como la muerte, la encarnación de la muerte del boom, digamos, ¿no? Yo creo que el boom murió de alguna manera varias veces y hubo una especie de interfase o de lugar de transición entre los 80s y los 90s en la literatura latinoamericana, en que, y tal vez para mencionarlo un poco, para cifrarlo en alguien, digamos antes de la aparición de Bolaño y de la generación del crack, de queridos amigos como Nacho Padilla o Jorge Volpi, yo diría que la literatura perdió, una parte de la literatura latinoamericana perdió esa dimensión de problematizar a través del lenguaje y a través de su propia temática una parte del mundo. Pues claramente nos quedamos ayunos de este gran proyecto de la novela total, o sea, no toda la novela latinoamericana puede ser obviamente la novela total, y pasaron algunas décadas hasta que se reconcilió la literatura con un proyecto que tuviera esta estirpe de volver a entender el mundo. Yo recuerdo que Carpentier, ya a finales de los 60s, decía, bueno, cómo el novelista se va a enfrentar a los grandes desafíos que plantea la ciencia, ¿verdad? Eso a menudo se
se trata, ¿verdad? Se dice, bueno, no estamos, comillas, atrasados a la par del ADN, es decir, si pensamos en que el conocimiento humano se duplica cada 18 meses, bueno, nosotros seguimos, digamos, con la manera de contar del paleolítico, menos técnicas, ¿verdad? Yo creo que no, yo creo que efectivamente la literatura ofrece algo, y esto se ha puesto muy de manifiesto en todos estos días, una experiencia de la condición humana que no ofrece nada más. Un juego inmersivo que, bueno, algunos neurólogos cuestionan si un videojuego es tan inmersivo como una novela. Yo creo que una novela es capaz de hacer con el cerebro humano casi cualquier cosa, y eso está demostrado con la cantidad de redes neuronales que provoca leer una historia. Esto es una cosa notable. Yo creo que la literatura nuevamente ha recuperado una ambición de decir el mundo, de tratar de entenderlo. Yo no creo que haya una novela capaz, digamos, como se pensaba, que hasta los años, probablemente hasta la guerra del fin del mundo, digamos, que fue quizá la última novela total. Yo añadiría ahí las novelas de Fernando del Paso, que me parecen una cosa extraordinaria, y un narrador que debió haber estado ubicado en esa fotografía de grupo que no se hizo, ¿no? Pero sí hay toda una gran cantidad de novelas que nuevamente tal vez hacen las preguntas, lo que yo consideraría que son las preguntas esenciales desde otro punto de vista, desde lo que Piglia llamaba la habitación de al lado. Yo no quisiera ser groseramente simplificador, pero ha habido desde el 19, de las grandes novelas del 19, una cierta traslación del narrador omnisciente que lo sabía, que creía que lo sabía todo, hacia la primera persona. Obviamente no todas las novelas actuales están en primera persona. Mucho mejor como todas las formas que hay para explicar el mundo, ¿no? Y al final, bueno, es probable, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Esa búsqueda de la persona que habla, ¿no? Del yo que habla, quizás patente en las 3 novelas o las varias obras que hemos mencionado de vosotros, de ustedes. Quizás porque estamos tan externalizados que probablemente lo que nos vuelva a nosotros, lo que nos vuelva a explicar el mundo es empezar a hablar desde nosotros mismos, alguien que nos hable desde nosotros mismos. Y ahora que ya sé que estos autores piensan en el lector cuando escriben, cuando estamos con estas novelas de estructuras desafiantes, digamos, ¿no? De esas que decía Junot el otro día, que él no quería decir que daban golpes, pero lo dijo. Cuando estamos con estas novelas que dan un poco golpes, esto les estamos exigiendo un determinado tipo de lector. Necesitamos otros lectores, formar lectores diferentes, acostumbrar los lectores a estas estructuras desafiantes. Yo creo que sí, creo que es importante también, o sea, porque hay en cierto aspecto estas estructuras distintas, ¿no? Rotas o desordenadas, también se parecen a lo que ocurre, ¿no? O sea, al relato que vemos a través de las redes sociales, a internet, ¿no? Pero, o sea, hay algo que se parece allí, pero que hablaba de eso Andrea, o sea, hay una intención, ¿no? Hay una intención humana, sobre todo, que creo que es muy importante ahora que el ChatGPT está también escribiendo sobre nosotros. Escribiendo novelas. No entiendo eso cómo pasó, pero ya es un suceso real. Entonces, bueno, el ChatGPT, por ejemplo, pues no tiene experiencia, no tiene sentimientos, ¿no? El algoritmo tampoco, ¿no? Pero bueno, nos roba nuestro comportamiento y nuestras preferencias. Y ahí yo creo que bueno, es una tarea realmente muy difícil sostener, digamos, ¿no? la obra propia, la autoría, frente a un mundo que de repente además es tan escandaloso, tan voraz, con
con lo que creemos, con lo que estamos siendo al usar esas nuevas tecnologías. Pero bueno, o sea, yo tengo como la absoluta certeza, ¿no? Y el optimismo pues de ver que la literatura, el arte ha sido como esa nave supersónica, ¿no? Que ha atravesado como el tiempo, las épocas, las guerras, el horror. Y bueno, ahí están esos libros fantásticos a los que uno siempre vuelve en la época que sea, hayan pasado los siglos que sean, y siguen reverberando en nosotros, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucha mayor fuerza que un chat comandado por las personas más horribles de este mundo. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Una, bueno, sí, definitivamente uno necesita aprender a y querer leer cierto tipo de estructuras y tenerles paciencia y si hay algo ahí de que uno necesita ciertas herramientas, pero yo también, y a lo mejor eso lo hago solo para consolarme a mí misma cuando hay libros difíciles, también yo confío mucho en que los libros llegan cuando uno los tiene que leer y que a veces, por ejemplo, yo traté muchísimas veces de leer Los Detectives Salvajes y lo comenzaba y lo dejaba y lo comenzaba y lo dejaba. Y yo reconocía que era un libro que podía gustarme y a la vez nunca, hasta unas vacaciones en las que de repente estaba en casa de una amiga y el libro estaba ahí, ni siquiera era mi copia, y como que ahí pude entrar en él, ¿no? Entonces me ha pasado muchas veces de libros que han circulado por mi vida y que sencillamente soy yo la que no está todavía en un momento para ellos, ¿no? Pasa también cuando uno escribe, que uno tiene ideas que tienen que esperar varias décadas de la vida para que uno verdaderamente diga, ahora creo que entiendo esta idea y la puedo escribir, ¿no? Y creo que lo mismo pasa con los libros, que sí, por un lado, hay libros desafiantes y libros donde hay que formar lectores que puedan enfrentarse a ellos o acompañarlos, pero también creo que a veces somos como muy duros con nosotros mismos, ¿no? De pensar que hay que leer ciertas cosas y que cuando tú no las lees… Y yo a veces pienso, aquí hay algo, yo me doy cuenta que hay algo en este libro, pero que en algún momento nos encontraremos. Este libro me va a encontrar de alguna u otra manera en el momento en que yo lo tenga que leer, ¿no? Y eso, como que tengo así mi lista de libros que yo sé que algún día que algún día me dirán mucho más de lo que me están diciendo en este momento. Y a lo mejor la primera vez que me pasó eso, bueno, que en realidad no fue porque yo lo decidiera, pero cuando era muy chica quise leer 100 años de soledad porque estaba ahí en la casa y todo el mundo hablaba de él, y mi madre me dijo, no lo leas, no lo leas ahorita, no lo vas a entender, no te va a decir nada. Esa es la madre del tiempo. Mi madre, sí. La mujer inteligente. Tiene muchos consejos buenos. Y bueno, yo me acuerdo que no sé por qué esa vez le hice caso, y yo sabía que hacia el final de la preparatoria en México se lee el libro, y entonces esa fue la primera vez que conscientemente dije, bueno, voy a esperar, voy a detener este deseo, y sí, como 5 o 6 años después lo leí en la escuela, y recuerdo que es una de las experiencias de lectura más maravillosas de mi vida, haber esperado a leer ese libro cuando tenía que leerlo. Lo leía debajo de la mesa de las clases de matemáticas, de física, porque no podía dejar de leerlo, ¿no? Y creo que hay algo de eso para mí en la manera de encontrarse con un libro, ¿no? También saber entender que ha llegado tu momento de estar con ese libro. Sí, porque a veces entendemos la lectura como la obligación, quizás nos lo inculcan desde el colegio, esto hay que leerlo, ahora toca leerse esto, y el hay que y ahora toca con la literatura no funciona. De hecho, probablemente si dentro de 30 o 40 años te lees de nuevo 100 años de soledad, te la vas a encontrar mucho más maravillosa todavía, porque los libros enriquecen con el tiempo de uno. Uno les aporta también ese tiempo, ¿no? No, yo iba a hacerte la broma que tu madre matemática te había dicho, no te leas esto, pero léete La breve historia del tiempo de Hawking, ¿no? Y eso te cambió la vida, ¿no? Antes de entrar a esta mesa, hablamos de los clubes de lectura, que yo creo que pues nos han enseñado a leer un poco a todos. En mi niñez, en casi todas las casas de familia o de amigos de mi familia, había ejemplares de 100 años de soledad o algún ejemplar de algún libro de García Márquez. Esta biblioteca desapareció en las últimas décadas de las familias latinoamericanas. Es decir, ahora llegamos a la literatura
de otras maneras, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que Andrea viene de decir. O sea, los libros nos llegan en ciertos momentos. Pero yo creo que, entre otras cosas, los clubes de lectura recuperan la lectura colectiva. Recordemos que en realidad la lectura silenciosa es bastante reciente en Occidente. Es decir, antes se leía, es decir, en los monasterios se leía en voz alta, ¿no? Y yo creo que esta recuperación del espacio social, del libro y de la literatura le hace muchísimo bien a lo que entendemos ahora como la experiencia literaria, ¿no? Y yo creo que eso es parte del secreto, para decirlo de alguna manera. Lo mismo pasa en Costa Rica y en muchos otros países. Es verdad que son clubes muy feminizados. Yo pienso que la lectora y lee muchísimo más ahora y compra mucho más libros y los devora, pero bueno, también hay clubes de lectura de todo tipo, y yo creo que pensar que la literatura o que la lectura no es solo un acto absolutamente solitario y silencioso, puede cambiar nuestra manera de entenderla. Yo creo que lo comentábamos al principio y creo que yo partí de ahí y puede ser un buen colofón para este diálogo de hoy. Yo sé que ustedes han aplaudido a los participantes cada vez, pero hoy me gustaría que nosotros aplaudiéramos a todos estos lectores que han formado parte de esos clubes de lectura. Ese movimiento comunitario que, para terminar con Cervantes, imita un poco lo que se hacía en aquella venta de Juan Palomé, que, ¿verdad?, uno leía y todos los demás escuchaban. Esa lectura compartida, esa lectura enriquecida, esos nuevos caminos que te abre otro cuando lee el mismo libro que tú o cuando propone un libro diferente al que tú no habías llegado. Creo que hoy aquí hay muchas caras conocidas, muchas lectoras y lectores conocidos que participan de esas promociones de la lectura, que creo que al final están siendo un éxito en República Dominicana. Ya no podemos decir que en República Dominicana no se lee. Definitivamente el éxito de este festival lo demuestra. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias, Daniela. Un placer compartir con ustedes en esta mañana.